En este video vamos a abordar el viaje con el tarot. Ya recorrimos lo que es la observación del mazo de tarot de Marsella, cuál es esta lógica que está inscrita, que está ahí dispuesta para que la interpretemos, la proyectemos, pero también la descifremos o la descubramos. Y también ahora vamos a tomar en cuenta todo el proceso de aprendizaje con el tarot de Alejandro Jodorowsky, que nos relata en su libro La Vía del Tarot, coescrito con Marian Costa, estas introducciones que hacen cada capítulo que nos hablan de este viaje, este proceso de transformación que fue viviendo con el tarot. Entonces, en este video te voy a mostrar cuáles fueron las etapas de crecimiento en relación al tarot, cuáles fueron los ejercicios que fue realizando en cada etapa y qué obstáculos se fue encontrando en el camino y qué caminos de solución fue abriendo. Así que partimos por una etapa que podríamos decir etapa cero, cuando por primera vez te leen el tarot, tú tienes una primera relación con el tarot. Jodorowsky también le pasó, tuvo encuentros con personas que le leyeron el tarot, el mundo del tarot le empezó a causar curiosidad y empezó a coleccionar mazos. Dice que coleccionó cerca de 1500 mazos hasta que se comprometió al estudio de uno, que es el tarot de Marsella, el tarot de Marsella de Paul Marteau. Básicamente porque él estaba embarcado desde su compromiso como artista en avanzar en la conexión con este inconsciente, es decir, salir de esta conciencia prisionera e ir más allá, que es la propuesta de los surrealistas. Y él, gracias al encuentro con Rona Carrington y André Breton, se encamina a comprometerse con el estudio del tarot. Una vez que se compromete, empieza su segunda etapa, que podríamos llamarla de una etapa 1, donde hay un establecimiento de un compromiso con el estudio del tarot, hay un inicio de lo que les va a tardar probablemente varios años, que es la memorización de cada una de las imágenes del tarot. Empieza a hacer un estudio de libros, que eso él lo relata como algo que hacía diariamente, ir a la biblioteca en París a investigar los tratados y libros esotéricos que habían sobre el tarot, y empieza a realizar ejercicios de integración de las imágenes. Entonces, estos ejercicios de integración eran, por ejemplo, proyectar una carta en grande hacia una pared y copiarla, hablar a los personajes y objetos de cada carta, por ejemplo, hacer hablar la varita del mago, o preguntarle cosas al animal que acompaña al loco, es decir, darle vida a cada uno de los personajes y objetos de cada carta. También preguntarse qué es lo que no se ve, es decir, continuar el dibujo de ese gato que acompaña al loco, o pintar, dibujar la cuarta pata de la mesa del mago, dibujar lo que está atrás del velo de la papisa, etc. Y también el ejercicio de superposición de las cartas en formato transparente, es decir, imaginarlas como transparencias y ver cómo se encuentran una con otra cuando están unidas una sobre otra, y ver las relaciones que se establecen de ese modo. En este espacio de experimentación, donde te comentaba que estaba realizando varias vías de aprendizaje, se encontró con un obstáculo. ¿Cómo traducir estas imágenes que él podía ver, que podía movilizar? ¿Cómo traducir todo eso en palabras? Y aquí te voy a leer dos extractos de su libro, coescrito con Marian Costa. Dice: cuando quería interpretar las frases ópticas que me daban la unión de dos o más cercanos, me veía obligado a traducirlas en palabras, lo que era limitarlas, aparte de nombrarlos. ¿Quién puede decir lo que es un color? Todo poeta que lo intente logrará acercarse a la esencia del color, pero siempre de manera subjetiva e imprecisa. ¿Cómo traducir estos mensajes en palabras? Todo lo que se había dicho y se decía y se diría acerca del significado de los arcanos solo podía ser una explicación subjetiva, pero nunca una definición exacta. Aquellos que afirmaban esto es el significado tradicional del arcano, o eran ingenuos aprendices de magos o deshonestos charlatanes.
Durante largo tiempo, con mucha pena, guardé en una caja mi tarot, considerando imposible llegar a utilizarlo de manera objetiva. Efectivamente, Alejandro Jodorowsky se vio con un obstáculo interno propio de él, donde no podía conseguir que las cartas hablaran de una forma que a él le pareciera objetiva. Él estaba buscando llegar a una interpretación que fuera más allá de esa cárcel racional, relacionándolo con el espíritu e inicio surrealista, esta inspiración surrealista que él estaba desarrollando. Y de hecho, para él fue un trabajo poder escribir ya en su ámbito literario. Para él no fue fácil llegar a poder escribir. Es algo que él tuvo que trabajar durante mucho tiempo, y con el tarot también fue viviendo este proceso donde él llegar a utilizar las palabras era algo que no le era fácil, todavía no tenía el camino recorrido para poder utilizarlo. Y siempre estuvo su deseo, desde que conoció en su juventud a su gran amigo Enrique Lin, que él tenía una facilidad con las palabras. Él sintió ese deseo de poder escribir, poder conectar con la poesía. Pero en su camino y su trayectoria no lo había conseguido. Había logrado generar y manifestar su arte, pero no a través de las palabras. Continuamos en una segunda etapa que nos abre este obstáculo que él tiene, donde continúa con el estudio del tarot, continúa con la memorización, continúa con el estudio de libros, continúa con la integración de imágenes, pero aparece el inicio de la interpretación. Entonces él encuentra un camino en base a lo que conocía para surgir, o sea, encontrar un espacio donde superar este obstáculo. Él empieza a realizar ejercicios para hacer hablar las cartas, y para eso se basa en un sueño que él tiene, donde él interpreta que uno tiene que dejarse poseer por la energía de las cartas. Y él lo relata en un sueño que tiene, donde se imagina siendo el loco. Entonces, con su cercanía a el chamanismo mexicano, los curanderos mexicanos, su relación con estas prácticas que utilizan, donde algunos de ellos y de ellas se dejan poseer por una fuerza mayor, y desde esa fuerza mayor curan y ofrecen medicinas chamánicas. Él empezó a trabajar con la posesión imaginaria de los 78 arcanos. Ahora, también tenemos que entender que él estaba ya trabajando de alguna forma y tenía un camino recorrido con el uso de los títeres, ¿ya? Él usaba títeres, partió su trabajo artístico con los títeres, tuvo una compañía de títeres. Entonces, de alguna forma, la posesión le pareció algo interesante como usar, también entendiéndolo como un recurso que él ya tenía desde los títeres, y también por esta cercanía que había tenido con este mundo chamánico. Entonces, aquí lo que está haciendo es usar los recursos que están a su disposición para encontrar una forma de hacer hablar las cartas, y consigue hacer hablar a cada una de las cartas con esta lógica diciendo: estas cartas me poseen, y ahí sí yo me vuelvo un transmisor de sus palabras. Y se encuentra con un segundo obstáculo, que es traducir estas imágenes en palabras, que si bien ya lo había logrado, aquí lo que él está viviendo es que esas palabras sean objetivas. Entonces dice lo siguiente: me encontré con otra dificultad. Si bien poniéndome en trance todos los arcanos hablaban, a veces en forma de poemas, nada podía probar que sus palabras fueran objetivas, vinieran de un mundo exterior a mí. Con toda probabilidad esos discursos eran manifestaciones de mi subjetividad, meros autorretratos. Y esto da paso a una nueva etapa de trabajo, que le podemos llamar esta etapa 3, donde además de realizar todo lo que estaba haciendo, empieza a hacer un trabajo con sus proyecciones. Y ahí los ejercicios que realiza son, primero, reconocer cuáles son esas proyecciones que tiene en cada una de las cartas,
de hacer un ejercicio sobre cada una de ellas. Es decir, él relata en el libro que trabaja con la palabra Dios, que está en la carta 16, la casa de Dios, o también conocida como la torre, porque él venía de una formación donde su padre era ateo y eso lo había marcado mucho, en que no había nada más allá, y él se pregunta, bueno, si es que hay algo más allá, ¿qué es? ¿Y qué es ese Dios? ¿Qué significa? Entonces, de alguna forma, lo que él hace es identificar esa prohibición que tiene de su padre de indagar más allá de una respuesta desde el ateísmo y encontrarse con la posibilidad de crear su propia interpretación de lo que es este concepto, palabra, y todo lo que engloba esa gran palabra que es Dios o la divinidad interior. Entonces él relata todo ese proceso de trabajo y se da cuenta que este proceso en realidad lo transforma. O sea, cuando él logra trabajar este concepto de Dios, después tú puedes leer a Jodorowsky y ves que está puesto en todas partes Dios. De alguna forma se libera ese bloqueo y aparece esta divinidad interior, que es esta unidad que conecta todo y que es esta gran conciencia a la cual el trabajo de expansión de conciencia nos está llevando. Entonces, también para él aparece un ejercicio de cargar de fluidez los arcanos, es decir, identificar estas proyecciones, estos límites que aparecen en cada uno de los arcanos y darle fluidez. Entonces, aquí entramos en un proceso de trabajo donde los arcanos son un reflejo de nuestro interior y nos permiten encontrar dónde se estanca, donde la interpretación subjetiva que le damos es un medio de comprobar que a veces esa subjetividad se estanca. Entonces, ¿cómo la podemos volver fluida? Y eso le lleva a tener una visión desde el tarot de cómo relacionarse con las palabras, es decir, cómo nuestro lenguaje a veces uno lo toma como desde una interpretación rígida, cómo podemos hacer fluido ese lenguaje y cómo nuestra propia vida puede empezar a ser fluida. Entonces hay un ejercicio que empieza en el tarot, pero va acercando al trabajo personal. Y aquí tenemos algunas de las frases que él nos deja en este capítulo. No se trata de que encontremos su definición secreta, se trata de darle la definición más sublime que podamos. De esta manera el tarot puede ser un elemento nefasto en manos de un lector perverso o bien un maestro sublime. Es un espejo de nuestra verdad subjetiva, pero no la verdad absoluta. El trabajo iniciático es aquel que nos permite cambiar nuestra mirada, observar los sucesos interiores y exteriores desde un punto de vista cósmico, infinito y eterno. Entonces, todo esto ya es un proceso de trabajo interior, de expansión, donde el tema principal se vuelve ampliar tu punto de vista, y para él aparece una nueva etapa que es en relación a la lectura. Dado este trabajo, podemos decir que se abre y se enfrenta a cómo hacer una lectura desde su propio camino que ya va recorriendo, y empieza a crear la lectura terapéutica, que es una forma dentro de muchas en que tú te puedes relacionar con el tarot, en que te da un sentido a esta expansión de conciencia que tú vas viviendo. Y aquí los ejercicios que él propone es primero reconocer tu punto de vista, cargarte con la energía del tarot, ya sea una carta, ya sea varias cartas, ya sea el tarot completo, es decir, entrar en un estado donde no eres tú solamente, sino es tú movido por esta energía que se dispone a trabajar con otro. También él establece que dentro de esta lectura hay características que son necesarias para volver este arte, como él lo considera, un arte sagrado, como practicarlo. Hay estas características que es una entrega completa e impersonal, es decir, manifestar un estado de bondad y de escucha completos. Y esto solo se sostiene si uno también tiene un ejercicio permanente de expandir nuestros puntos de vista.
Y podemos ya finalizar con una etapa 5 donde abrimos un espacio de enseñanza, difusión y creación, ya sea de mazos, de libros. Aquí viene todo el otro espacio donde se abre al mundo, se abrió la lectura, se abre al mundo. Jodorowsky lo hizo con sus cabarets místicos, con sus lecturas gratuitas, con ese compromiso de años y tras año de ofrecer estos contenidos, ofrecer cursos, ofrecer charlas, ofrecer documentales y también la creación del mazo y últimamente de su escuela gratuita de tarot iniciático que la realiza por Facebook. Entonces en todo este viaje podemos hacer una síntesis de las lecciones aprendidas mirando a Jodorowsky y tomándolo como un referente del cual tú puedes aprender, te puedes diferenciar y de todas formas puedes conservar estos aprendizajes. Entonces aquí están como primer punto, usar diversas vías de experimentación con el tarot. Vemos que efectivamente sistemáticamente no es una vía, sino son varias vías de trabajo con el tarot. Los obstáculos interiores son puntos que te permiten abrirte a nuevas etapas de trabajo con el tarot. Es decir, si tú vas al encuentro con esos obstáculos interiores, eso es una oportunidad de crecimiento que te va a abrir a el trabajo con el tarot. Hay un proceso de crear tu propia interpretación, y para crear tu propia interpretación hay un trabajo también de revisión de otras interpretaciones, entender los puntos de vista de otras personas para tú encontrar tu propio punto de vista e ir al trabajo artístico de ir a la interpretación más sublime que puedas, es decir, a tu punto de vista más sublime. Es el punto que va más allá de lo que tú hoy día consideras. Entonces hay un ejercicio de expandir nuestro punto de vista, que también lo podemos sintetizar en un ir más allá. Es decir, Jodorowsky, podemos ver que hay un proceso en cada etapa donde él está limitado por algo y va creciendo, se va expandiendo. Entonces este ejercicio con el tarot es ir expandiendo nuestro trabajo con él o con ella. Y en el siguiente video te voy a contar sobre un mapa donde podemos organizar todo este proceso e incorporar estas lecciones.